Muy buenas noches. Desde el CIREC les damos la bienvenida a este live. Damos la bienvenida a quienes nos ven en vivo a través de la plataforma de Facebook de nuestra red social y también a quienes revisarán el contenido en diferido una vez concluido este espacio. Esta noche les ofrecemos muy gustosos un espacio en el que conversaremos acercándonos un poquito al arte y sensibilizándonos y sensibilizándola a partir de sus diversas manifestaciones para transformarla en un recurso de construcción de paz. Para conversar sobre este tema nos acompaña Luis Jiménez Pérez Tomé. Él es, primero que todo, un amigo entrañable del CIREC, es un colaborador invaluable, amigo de verdad cercano, cuyo trabajo nos ha acompañado en la mayoría de los procesos que CIREC ofrece a toda la población en general. Luis es licenciado en psicología, también es técnico en conciliación y mediación, es certificado en prácticas restaurativas, diplomado en historia del arte y máster en psicoterapia de base antropológica. Además tiene una formación complementaria en derechos humanos, género y diversidad y en mediación educativa. Esperamos que este espacio sea un espacio que puedan disfrutar, que puedan consultar posteriormente las veces que sea necesario y que sea un espacio que puedan compartir también con otras personas a las cuales poder sensibilizar no solo en la construcción de la cultura de paz, sino también en las manifestaciones del arte y cómo puede ser esta un recurso maravilloso para que vayamos construyendo la paz que definitivamente se aprende. Luis, buenas noches y bienvenido a este espacio. Muchísimas gracias, Su. Feliz y contento de poder estar aquí compartiendo contigo y las personas que se conecten. Si te parece, comparto entonces pantalla. Por por favor, si este espacio es tuyo a partir de este momento, eh, definitivamente muchísimas gracias por compartirnos tu conocimiento y por ayudarnos a partir de este momento a generar también sabiduría colectiva a partir de lo que vamos a conversar. Con Así que muchísimo el gusto. espacio es tuyo. Muchísimas gracias. Bueno, bienvenidos y bienvenidas. Espero que podamos aprovechar este ratito para conversar, para poder profundizar en cómo el arte se puede convertir en una herramienta en la construcción de la cultura de paz. Cuando las personas hablamos de cultura de paz, no podemos obviar que implica el basarnos en una cultura que respete los derechos humanos. Eso significa poder fomentar una cultura que es sostenible y que está en armonía con su entorno, en donde cuando tenemos alguna diferencia o ocurre un conflicto, las personas acudimos a solucionarlo de una manera constructiva. No significa que no vaya a haber diferencias, no significa que no vaya a existir un conflicto, pero que cuando esto ocurra, ambas partes tengamos la voluntariedad para sentarnos a dialogar y decir cómo resolvemos esto. Si pensamos en derechos humanos, en convivencia y en los espacios que podemos crear, es importante darse cuenta que tenemos que respetar plenamente las diferencias, ¿verdad? Entender que la diversidad es un valor agregado, que en cada individualidad hay un brillo único y repetible de cada ser humano. Y a veces cuando exploro esta parte de derechos humanos, las personas preguntan, ¿verdad? Pero ¿cómo lo ponemos en marcha? ¿Cómo activamos? ¿Cómo se pone en funcionamiento un derecho humano? Bueno, comienzan en nuestras acciones. Los derechos humanos están en nosotros, en las acciones que promovemos, ¿verdad? En cómo garantizamos el respeto, en cómo garantizamos acceso, ¿verdad? Y cómo desde la contribución de cada uno podemos lograr fomentar espacios que apunten a una cultura de paz. En este sentido, el arte van a ver que se convierte en una herramienta poderosísima. La palabra arte viene del vocablo prehelénico artau, que significa aquello que debe ser juntado, unido, algo que une. Y esto tal vez cobra sentido cuando tal vez por San José vamos caminando y nos encontramos alguna de las obras de Francisco Mungía, ¿verdad? Mungía es todo un referente en el arte costarricense del siglo XXI. Podemos echar un vistazo, ¿verdad?, en las imágenes que les estamos compartiendo y hay diferentes guiños, ¿verdad?, propios de la idiosincrasia costarricense. Mungía se formó en cerámica, pero fue un artista sumamente multifacético en pintura, dibujo, muralismo, y entendía que el arte
era algo accesible, integrador, participativo, protagónico y didáctico. Él llegaba a comunidades a trabajar entendiendo que el pincel, la pintura y el muro se convertía en un ancla o en la posibilidad de establecer un lienzo en donde las diferencias podían quedar a un lado y en ese momento trabajábamos en pro o a favor de sacar una tarea en común, ¿verdad? Como en una misma dirección. Mucho de su vida se dedicó a todo el tema del voluntariado y al trabajo comunitario, y utilizando temas así sumamente de actualidad, locales, regionales, internacionales. Probablemente en la viñeta abajo a la izquierda, ¿verdad? En esa imagen hay un guiño donde probablemente se nos sale la risilla, ¿verdad? O nos echamos así como la sonrisa de cuánto cuenta de la idiosincrasia costarricense. Su compromiso social dejó una huella imborrable y luminosa. Él trabajó muchísimo con comunidades que estaban en alguna condición vinculada como a vulnerabilidad, y a partir del arte logró crear lazos sociales. Es a través del pincel, de la pintura, del muro, en donde conseguía que las personas fueran incluidas, no excluidas. El arte entonces, nos cuenta por aquí la lámina, el creador con su obra, con él mismo y con todo el que accede a ella. Mujía ya no está, pero si nos encontramos una obra de él, tenemos acceso a las vivencias, a la historia de él, a cómo él entendía la realidad. Y esto se traduce entonces en un modo de comunicación y relación. Podemos establecer un vínculo. Usualmente las obras de arte también nos cuentan acerca de la historia, lo religioso, lo económico, lo político, el momento cultural y el momento institucional en el que fueron creadas, siendo pues así un testigo, ¿verdad?, de nuestra historia y de lo que nos movemos y cómo nos relacionamos. Les comparto estas dos imágenes para que podamos entender cómo las personas establecemos una relación con el arte, porque hay dos posibilidades de poder acceder a ello, ambas con beneficios sumamente interesantes. El primero es cuando somos personas observadoras de arte. El segundo es cuando somos personas creadoras de arte. El arte requiere, lo primero de todo, conectar con lo que siento, ¿verdad? A veces las personas dicen, yo no tengo conocimientos o yo esto no lo entiendo. Bueno, todos podemos emocionarnos con la letra de una canción, con los colores de una composición, con los movimientos de una coreografía de danza, y algo ocurre por nosotros, ¿verdad? Nuestras emociones básicas probablemente se van a activar: tristeza, enojo, miedo, alegría, desagrado, calma, van a estar presentes con los respectivos sentimientos que se puedan generar. Ese ver arte tiene que ver con apreciar, disfrutar, asociar. Hay imágenes que son refugios en su belleza a cómo nos podemos sentir. En psicología hay algo que se conoce como sentimiento de embeleso contemplativo, y tiene que ver con esa sensación cuando vemos algo que definitivamente lo disfrutamos y nos llena el corazón o nos recarga de energía, o tiene ese componente calmante, sanador, que hace que con solo apreciar y verlo deje una huella en cómo nos estamos sintiendo, usualmente apuntando a que las personas conectemos con la calma u otro tipo de emociones. Cuando las personas estamos más desde una parte creativa expresiva, nos ponemos en contacto con algo de nosotros que tiene que ver con el juego, con investigar y comprobar. Aquí hay como distintas pedagogías a la hora de enseñar desde la parte de artes, pero mucho de la pedagogía en la actualidad va por el lado de crear un espacio seguro donde la persona pueda investigar, donde pueda improvisar, donde lo pueda disfrutar. Yo tuve una docente en danza que creaba itinerarios alternativos. Decía, esta es la secuencia de coreografía 1, esta es la 2, esta es la 3. Agarre con la que usted se sienta cómodo, que usted perciba que es un desafío, pero que lo pueda lograr. Y este lograr es importante, porque a veces cuando conseguimos, se genera ese sentimiento de competencia, ¿verdad? Lo hice, pude, fui capaz, me di el permiso de jugar. Igualmente, mucho de la parte expresiva tiene también mucho una línea vinculada a improvisar, disfrutar y abrirnos, ¿verdad? Tal vez sacudiendo un poco la técnica rígida, ¿verdad? Que nos dice la acuarela es así. Bueno, hay técnicas de acuarela que son
juegue, disfrute, vea por dónde se mueve el color, por dónde lo lleva el agua. El arte en sí tiene cierta capacidad para reparar, porque se convierte en un medio de expresión de lo que las personas estamos sintiendo. Y esto es interesante porque en ocasiones habilita un espacio para el que el lenguaje no está alcanzando. Hay situaciones internas que vivenciamos para las que puede costar poner palabras, ¿verdad? Por la disonancia cognitiva que genere, por los sentimientos que pueden ser abrumadores, ¿verdad? Cuando lo traigo a la mente, pero a través del papel, a través del color, puedo poner afuera algo que está ocurriendo adentro. De alguna manera nos permite como integrar o articular esas tres esferas del ser humano: sentir, pensar y hacer, lo emocional, lo cognitivo, lo conductual. Cuando las personas logramos hacer ese tipo de amarre y lo emocional, lo cognitivo y lo conductual están fluyendo, la sensación es muy como un pez en el agua. Lo sabe, lo siente, se mueve bien en ello. Ken Robinson tiene una metáfora vinculada a eso y lo explica por ahí, ¿verdad? El pez lo disfruta, lo goza, lo está viviendo en este momento. Si se fijan además, cuando logramos armonizar eso, lo que siento, pienso y hago, la sensación es como que el tiempo se nos va rapidísimo, ¿verdad? Lo estoy disfrutando tanto que se me fue. Y es un estar presente y estar concentrado que usualmente no es tan cansado, ¿verdad? Más bien, si uno está leyendo un libro de manera apasionada, de repente le pican los ojillos, uno mira el reloj, wow, llevo 2 horas, yo era que iba a estar 1 hora, se nos fue el tiempo de lo que lo estábamos disfrutando. Ese contemplar arte que les mencionaba ahora cuando arranqué con la imagen de la izquierda tiene beneficios sumamente interesantes. Reducimos cortisol, reducimos niveles de estrés, ayuda también con lo que está vinculado con agotamiento. Incluso si nos pensamos yendo al Museo de Jade o al Calderón Guardia o a cualquier museo del país, podemos encontrar con que nos podemos sentir tal vez un poquito menos solos, ¿verdad? Se convierte como en un punto de encuentro en donde las personas llegan. En algunos lugares, ir al museo se considera preinscripción social. Se sabe que hay un beneficio de la asistencia, en donde llegamos, disfrutamos de lo que estamos contemplando y luego nos retiramos. Por eso es que el arte tiene un papel esencial en todo lo que es sociedad. El arte, además, nos permite poder hacer un trabajito vinculado con lo inconsciente y lo consciente. Aquí, cuando hablo de inconsciente, por lo menos en este momento me estoy refiriendo desde la parte de neuro, ¿verdad? Redes neuronales que operan a 3, 5, 7 niveles de conciencia por debajo de nuestro grado de conciencia, con ideas, con imágenes, con símbolos que afloran por medio de la técnica que utilicemos, ¿verdad? Este arte se vincula a una técnica, ¿verdad? Y se vincula también a un lenguaje artístico. Ese lenguaje artístico tiene que ver con la palabra diversidad, lenguajes, ¿verdad? A veces pensamos en arte e imaginamos el pincel, o pensamos en arte y pensamos en la poesía, pero la fotografía, la danza, la música, ¿verdad? Tenemos un abanico enorme, sumamente grande. Luis, y disculpa que te interrumpa porque justo ahora que te escucho decir esto y que vengo escuchándote decir que es un tema de salirme de la norma rígida, es un tema de poder disfrutarlo, de que mis sentidos estén implicados en captar diferentes formas de arte y de que yo lo pueda disfrutar además. Pienso entonces porque, a ver, he escuchado mucho y de repente, tal vez soy yo también una de las personas que lo ha dicho en algún momento, que las personas hablan o hablamos de que quizás no somos creativas, de que la creatividad se queda para algunas personas y de que por eso tal vez ni siquiera exploramos o identificamos algún talento o habilidad eh, en esta línea, en la línea del arte. Pero cuando veo que está ligado a la técnica y que puede hablarse o que puede entenderse desde diferentes lenguajes artísticos, mi pregunta es, bueno, ¿por qué esto sucede? Porque yo no puedo permitirme, digamos, explorar y más bien digo como, no, esto no se me da natural, yo no soy tan capaz de esto. El arte es para personas como Munguía, por ejemplo, ¿verdad?
para grandes músicos en el país, para grandes poetas, no para mí, ¿verdad? ¿Desde dónde podríamos entender eso? Bueno, esta pregunta está súper interesante. Lo primero, podemos entrenar, podemos aprender y podemos adquirir pericia con la práctica, ¿verdad? La neurogénesis y la neuroplasticidad nos recuerda el aprendizaje es infinito, ¿verdad? No hay fecha. Hay grandes pintores, hay grandes compositores, ¿verdad? Que entraron en distintas partes del ciclo evolutivo, tal vez más adultos, y eso no fue ningún impedimento. Incluso mucho del artístico se nutre también de las vivencias de uno. Podríamos hasta pensar, ¿verdad? Según avanzamos y cumplimos años, adquirimos más sabiduría, más experiencias. En ocasiones, las personas pensamos, yo no tengo el talento, ¿verdad? Como si fuera algo que le cae a uno por la cabeza, ¿verdad? Si lo tienes o no lo tienes. Sí es cierto que hay personas que pueden tener cierta predisposición o facilidad, pero igual les va a tocar entrenar, practicar. Lo mismo ocurre con las personas que en algún momento decimos, ¿por qué no me doy la oportunidad de aprender fotografía? ¿Por qué no me doy la oportunidad de aprender diseño? ¿O por qué no me meto a X curso de danza? Pudiera ser que en el pasado hayamos explorado uno de estos lenguajes artísticos, ¿verdad? Yo me recuerdo de pequeño en clases de música, no me fue nada bien, así les revelo que así que Mm. ocurrió, ¿verdad? Me fue sumamente mal y en mi caso el pensamiento fue, yo no valgo para lo artístico. Tal vez en aquel momento la música no era mi elemento, ¿verdad? Si lo pensamos por lo que hablábamos ahora de Kim Robinson y los lenguajes artísticos, pero existen otros muchos más lenguajes, donde yo mismo me cerré la puerta a explorar, tal vez con una falsa creencia de yo no puedo, yo no tengo creatividad o yo no tengo talento, ¿verdad? Que no nos haya ido bien en algún momento del pasado, no significa que las cosas puedan ser diferentes. No podemos cambiar el pasado, pero podemos reorientar el presente para apuntar al futuro que deseamos. Y si ese futuro incluye el poder tener acceso y disfrutarlo, ¿verdad? X lenguaje artístico que por el motivo que sea digo, quiero aprender, yo quiero aprender a moverme, yo quiero aprender a dibujar, ¿verdad? Pienso tal vez lo podríamos mover desde ahí, alguna experiencia que en algún momento nos hizo creer que no era posible y que nosotros mismos la hemos convertido de alguna manera en algo que nos definió. Pero insisto, la neurogénesis y la neuroplasticidad nos recuerdan el aprendizaje es infinito hasta nuestro último día de vida, salvo que haya alguna condición neurodegenerativa, ¿verdad? Que más bien vaya apagando el cerebro, pero caso contrario, podemos aprender. Bueno, entonces desde esta perspectiva, aprendimos a partir de este momento que es posible, ¿verdad? Que podamos desarrollarnos en Mm, diversas expresiones artísticas a partir de esto que nos estás explicando. Muchas gracias. con muchísimo gusto. El arte entonces, y a propósito de lo que venimos hablando, se acaba convirtiendo de alguna manera en una necesidad. Nos permite poder expresar, poder poner afuera. Nos permite también generar símbolos que son conectores importantes también en lo social y en lo que construimos. Y el arte también se convierte o se revela como una necesidad vinculada a lo identitario. A mí esto de la necesidad de identidad siempre me conmueve mucho porque pienso que tanto en la faceta de cuando estamos dibujando, ¿verdad? Y agarramos color y empezamos a graficar en una hoja, o cuando es que estamos disfrutando de X cuadro o de X película porque tiene una animación o un diseño increíble, bueno, nos estamos conectando con nosotros. La necesidad de identidad es algo que se tramita, se vincula también con la expresión artística. Y esa necesidad de identidad nos remite a algo del ser humano sumamente existencial. Hay tres preguntas que nos acompañan a lo largo de la vida. ¿Quién soy? ¿Con quién voy? ¿Y a dónde voy? Y podemos volver una y otra vez a esas preguntas a lo largo de nuestro ciclo evolutivo y la respuesta puede ir cambiando. No era lo mismo el Luis con 18 años que el de 20, que el de 30, que el de 40. Se fue modificando el interno y a la hora de crear o generar arte o poder expresarse, Luis también fue buscando distintas formas o medios a través de los cuales podía compartir afuera lo que estaba ocurriendo adentro. Esa necesidad de identidad tiene que ver también con que nosotros creamos desde dónde somos y lo que sentimos.
es un muy buen punto de partida, de adentro hacia afuera. No es el único. En teatro, por ejemplo, también hay metodologías que no trabajan solo del dentro hacia afuera, sino que trabajan también el fuera hacia adentro. Pero en algún momento de este ciclo pasa por nosotros y quién somos. Y eso permite que eventualmente, ¿verdad? Si estamos trabajando en algo desde lo grupal con otras personas, comenzaron a producir, ¿verdad? Y ponemos esa composición luego en conjunto y empezamos a analizar o a socializar y conversar, podemos acceder a distintas preguntas que nos permiten saber más y mejor qué conmigo mismo, qué con el otro y qué con el sistema, ¿verdad? Algo que nuestra compañera Cintia, por ejemplo, en comunicación no violenta, muchas veces, no, hombre, lo dice muy lindo, ¿verdad? Las necesidades y mis sentimientos, las necesidades y sentimientos del otro, las necesidades vinculadas al sistema, que es lo que está ocurriendo en mi grupo, ¿verdad? Y aquí caben preguntas del tipo ¿qué quiero, qué no quiero, qué siento, qué necesito? ¿Cómo resuelvo esta situación conflictiva? ¿Desde dónde me voy a mover? Voy a avanzar por acá porque sí tal vez quiero como matizar que el arte en este espectro diverso, enorme, con muchos lenguajes y muchas posibilidades y distintas técnicas, se convierte en un insumo valiosísimo para que podamos liberar nuestra parte más subjetiva de la persona, que en ocasiones es algo que queda como muy guardado, ¿verdad? Nos cuesta compartirlo, nos cuesta exponerlo. Todavía hay personas que a veces verbalizan, ¿verdad? No comparto lo que siento porque me expongo, eso es ser vulnerable. Bueno, sabemos que la expresión de lo emocional tiene que ver con fortaleza y apunta también a la salud mental. Cuando trabajamos en distintas dinámicas o ejercicios con personas que están llevando algún taller o hemos incluido en nuestra práctica, ¿verdad? Ya sea en lo educativo, ya sea en el ámbito en el que nos movamos, algo vinculado con arte y trabajo con lo grupal, tenemos también la posibilidad de abordar resolución de conflictos. El arte me permite crear esa experiencia individual que habilita el espacio para establecer también lazos de comunicación con los iguales. Hay mucho de papel en blanco y crayolas que nos nivela, ¿verdad? De repente ese es el recurso con el que estamos trabajando en X actividad todos y eso de alguna manera proporciona o genera horizontalidad, ¿verdad? Saber que estamos moviéndonos desde un marco donde, por ejemplo, hemos creado un espacio seguro, ¿verdad? Un espacio donde nos cuidamos, donde nos respetamos, ¿verdad? Y donde promovemos esa horizontalidad, que sabemos garantiza que las personas bajen un poquito la angustia y se sientan un poquito más tranquilas para poder compartir desde lo que realmente piensan, desde lo que realmente sienten y desde lo que realmente hacen. Aquí también podemos mencionar el tema vinculado a la sensibilidad artística porque cada uno de nosotros cuando agarramos color, lápiz, papel, ¿verdad? O el elemento que elijamos, arcilla o lo que sea que vayamos a trabajar, ponemos en juego nuestra sensibilidad. Podríamos fotografiar todos X flor o X lugar, pero cada uno de nosotros lo va a hacer desde su óptica, desde lo que me llamó atención, lo que es simbólico, lo que es significativo. Y esto es interesante porque si brindamos un espacio donde las personas se sientan seguras para poder trabajar de esta manera, habilitamos un espacio donde se pueda canalizar esa voz artística y sensibilidad artística particular, única, irrepetible de cada uno de nosotros, ¿verdad? Que va más allá de tal vez el orden social o el canon, ¿verdad? Donde puede estar como establecido, esto es de esta manera, esto es lo esperado, ¿verdad? Si usted va a dibujar X cosas, si va a trabajar X cosas. Voy a avanzar entonces un poquito por acá y quisiera tal vez aprovechar la imagen para referirme a algo que a mí siempre me ha gustado mucho y que en mi experiencia cuando hemos utilizado el arte vinculado o como herramienta para la cultura de paz, hemos visto que usualmente tiene ese efecto. Aquí un breve recordatorio, ¿verdad? Tal vez nuestro sistema nervioso autónomo, perdón, y cómo tiene dos ramas, el sistema simpático y el sistema parasimpático. Nuestro sistema simpático es el que nos mantiene alerta, activados. Es el equivalente, así a pura analogía, el acelerador de un carro. Es el que hace que si ahora tiembla, ¿verdad? Y reaccionemos. No me voy a quedar aquí quieto viendo cómo se me cae el telorrazo en la cabeza, ¿verdad? Probablemente lo esperado sería que hubiera algún tipo de reacción de mi parte, ¿verdad? No me quedaría así como si nada. Ese sistema simpático nos mantiene sumamente activos. El asunto es que nosotros, por ritmo de vida, estamos hiperestimulados.
este amiguito de acá, ¿verdad? Nuestro celular, yo lo puse en silencio. Dije, no me puedo distraer de ninguna de las maneras. Pero a veces uno revisa, vean, tantas notificaciones. Probablemente si esto hubiera estado con sonido y vibración, hubiera tenido estímulos. Alerta, 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 alerta. Atención, atención, atención. Para el ser humano, eso sostenido es súper cansado y muy desgastante. Las personas ocupan también trabajar sistema parasimpático. El sistema parasimpático, tal vez utilizando la analogía de antes, es el equivalente al freno de un carro. Es el que nos permite parar, relajar, aflojar, bajar revoluciones, permitirnos hacer esa pausa. Y como les decía, al estar hiperestimulados, nos encontramos con que el sistema simpático y el parasimpático están desnivelados. Igual que por higiene bucodental nos lavamos los dientes 3 veces al día como mínimo, por higiene mental deberíamos de nivelar sistema simpático y sistema parasimpático. Y si nosotros creamos un espacio seguro de exploración que apoya de manera incondicional a la persona, es mucho más fácil que estemos estimulando sistema parasimpático, que la persona pueda relajar, disfrutar, sorprenderse, ¿verdad? Todo esto, ya sea que estamos observando o ya sea que estamos creando, tiene que ver con que el color, la forma, las texturas, los elementos, de alguna manera nos están haciendo una invitación a poder disfrutar, relajar, ¿verdad? Estar con el foco, ¿verdad? A cómo es el color, a no salirme de la línea, o si más bien lo que estoy explorando es salir, ¿qué es lo que ocurre con eso? Esto de alguna manera es un inductor al bienestar, en lo físico, en lo psíquico y en lo social. Y desde ese conectar con la calma, que antes hablábamos de emociones, y la calma se podría nombrar como emoción primaria y es sumamente útil, es que podemos, una vez conectados con esa calma, pensar mejor. Y desde ese pensar mejor, podemos resolver o gestionar también los conflictos de una manera mucho más óptima para poder hacer un mejor ajuste al medio. Les quería compartir un Y poquito justo de la estaba obra. por, Ah, perdón. perdona que, no, no, perdona que te interrumpa más bien. Justo estaba por analizando y estaba por preguntarte justamente sobre las repercusiones que existen en las personas cuando acceden al arte, ¿verdad? Esto que nos hablas nos hace también entender cómo algunos órganos de nuestro cuerpo que no vemos tal vez o que no tenemos como tan registradas sus funciones, como puede ser el del sistema simpático y parasimpático, como nos acabas de explicar, nos hacen ver de manera más manifiesta cómo acceder al arte, estar más cercanos, sensibilizarnos a ella, nos ayuda también como a tal vez ir disfrutando más, estar más conscientes, tener más conciencia plena de lo que hacemos, tener lo que yo llamo como más a flor de piel la capacidad de asombro, quizás. Ujú, ujú. Y es que además, yo ahora te escuchaba y me estaba acordando de una ex profesora que tuve, Paloma Montoro, era profesora de teatro, buenísima, probablemente la mejor profesora de teatro que tuve. Y uno le decía, Paloma, es que estoy pensando que voy a hacer, y me decía, no me lo cuentes, actúalo, pasa a la acción. Mucho del arte es acción. Y como consecuencia se traduce en que se nivela o armoniza lo emocional y lo cognitivo. Pero nos dan color y podemos empezar a pintar. Así es cuando somos niños, ¿verdad? Y no hay tanto juicio. Y si no nos dan papel, pintamos paredes, ¿verdad? O lo que agarremos o encontremos con las crayolas, ahí es donde nos vamos a expresar, porque está muy vinculado también con esa necesidad de expresión. Pero sí, hay todo un beneficio de ello. Reducimos el cortisol, trabajamos tal vez de lo grupal y estamos aumentando todo lo que tiene que ver con oxitocina, ¿verdad? Las clases de danza, por ejemplo, cuando trabajamos en grupal, no recuerdo la investigación, creo que es Nazaret Castellanos quien menciona, ella es neurocientífica y dice, las personas que están haciendo música, no recuerdo bien si son las personas que están haciendo música o las que estaban danzando, pero hay una sincronía del corazón. En algún momento los corazones de los participantes están como sincronizados en algún tipo de frecuencia.
Tal vez eso nos explica un poquito más y mejor de cómo hay improvisaciones donde estamos trabajando con 5, 7, 8 personas y uno racionalmente se pregunta cómo se logró, cómo fue, esto estaba improvisado, ¿verdad? O cómo de repente la música uno se suma, otro continúa, otro se añade y no había nada de eso planeado. Surgió y fue una sinergia que apuntó y definitivamente creció por montones la obra. Voy entonces a avanzar un poquito por acá. Me voy entonces con Monet. Monet es de esos autores sumamente interesantes. Yo me descubro que con 18 años no me llamaba como tanto la atención. En la actualidad digo, ay, qué interesante, ¿verdad? Le hubiera puesto más atención a esto. Estamos frente a un autor con una sensibilidad artística excepcional. Uno de los pioneros en decir, vamos a salir afuera del espacio a pintar lo que vemos. Ese pintar en exteriores. Y los nenúfares o la flor de loto que podemos ver en sus pinturas es fruto de ese jardín que él creó y que construyó como un oasis de inspiración. Por donde él vivía pasaba como un arroyo, logra gestionarlo para que quede como un estanque, ¿verdad? Y comienza a incluir esa planta para poderla pintar, disfrutar, ver qué ocurre con los colores según va cambiando la luz a lo largo del día y cómo podía representar ello. Él creó más de 250 cuadros con esta temática, otros tantos él los rompió, los eliminó, ¿verdad? O se desaparecieron. Pero la pintura para Monet fue una búsqueda constante de encontrar la paz. Había tenido una situación compleja, perdió a su esposa. En algún momento le afectó algo vinculado a la vista, donde queda ciego o se reduce mucho la visión y eso fue generador de mucho malestar. Y Monet también vivió en el contexto de una guerra mundial. Dicen que por donde él vivía se escuchaban los trenes que transportaban a los soldados que iban al frente a luchar. Sus cuadros se convirtieron en un refugio para la meditación y la paz. Es más, la imagen de la izquierda que ustedes están viendo son cuadros con dimensiones enormes que el autor crea con la intención de ofrecer una experiencia inmersiva, que las personas llegaran y pudieran contemplar la belleza y disfrutar solo del color y la composición. En 1918, a finales, va terminando la Primera Guerra Mundial, se firma el armisticio y Monet dona varios de sus cuadros al Estado francés. 8 lienzos enormes. Había algo del planteamiento de Monet que era, hemos vivido mucho terror, hemos visto mucho sufrimiento, lo hemos pasado muy mal. Ocupamos ver belleza, ocupamos conectar con la calma. Sus obras, de hecho, se concibieron como un monumento a la paz y en la actualidad están en un museo que se encuentra en Francia. Voy a avanzar un poquito más por acá. Incluimos o entramos a una parte vinculada con el grupo, el contacto con el otro. Aquí el autor referente es Matisse. La obra que estamos viendo en pantalla es La danza y nos comparte la imagen de estas personas en contacto, bailando, ¿verdad? Haciendo o teniendo la posibilidad de ese encuentro. Hemos vivido contextos complejos, como por ejemplo el de la pandemia, ¿verdad? Donde de repente esto era muy difícil en algunos lugares, ¿verdad? Con ciertas restricciones, no hubo contacto físico. Todo ese distanciamiento en algún momento se pudo hasta conocer como hambre de piel. Los psiquiatras lo nombraron como un fenómeno derivado de esta ausencia de contacto con otro ser humano y que se traducía, ¿verdad? Como ese malestar emocional, cognitivo y físico derivado de la ausencia del contacto con otros. Mucho de la práctica del TIREC tiene que ver con humanidad compartida, con poder conectar, con podernos escuchar, con poder trabajar los problemas, no solo solucionando el problema, también reparando la relación o el vínculo. En esta parte del webinar vamos a entrar por lo que se conoce como sentido de comunidad, que se va a definir como ese sentimiento de pertenencia a la comunidad, así como la percepción de interdependencia entre sus miembros, por la cual cada miembro del colectivo se siente importante para los demás y para el grupo. Esto que nos plantea el autor es sumamente interesante, porque ese sentido de comunidad incluye cosas
Básicas no por sencillas, sino por esenciales. Ser escuchado, ser visto, sentir que lo que yo hago tiene un impacto y un aporte. Son aspectos sumamente nutricios en nuestro desarrollo como seres humanos de una manera integral, ¿verdad? Y ese conectar con otro se conecta, perdón, o se relaciona con nuestra necesidad de arraigo. El ser humano necesita pertenecer. En el arraigo, ¿verdad? Hay seguridad. Nuestra misma estrategia de intervención, a veces vinculada al círculo, ¿verdad? Nos permite generar también esa sensación de cercanía, contacto, grupo, que remite de alguna manera tal vez esa imagen, ¿verdad? Del círculo o de la danza que nos plantea ahora Matiz a algo muy tribal del ser humano. Cuando en algún momento nos reuníamos alrededor del fuego y en ese espacio se tenía escucha, apoyo, seguridad, compañía, ¿verdad? Aspectos que son sumamente importantes para el ser humano. Este sentido de comunidad podemos profundizar un poquito más. Aquí les traemos una pincelada, ¿verdad? Porque la idea es en un taller que vamos a dar eventualmente más adelante, poder explorar un poquito más en profundidad, pero podemos nombrar para entender que existen 4 dimensiones que dan a este concepto y que se convierten, ¿verdad?, como factores que exploran la relación del individuo y la comunidad. La pertenencia, la influencia, la satisfacción de necesidades y la conexión de lo emocional. Son factores que ocurren, están presentes cuando nosotros nos relacionamos con otras personas o formamos parte de un grupo. Cuando nosotros trabajamos en este sentido de comunidad, pensando en la línea de promover igualdad, equidad, inclusión, favorecemos también el compromiso de las personas por lograr resolver o satisfacer de manera adecuada las necesidades grupales. ¿Se acuerdan que antes decíamos mis necesidades, tus necesidades, las necesidades del grupo? ¿Verdad? Es un poco esa metáfora como del ojo sano, que tiene la capacidad de verse a sí mismo, ¿verdad? Perdón, de verse a sí mismo no, que tiene la capacidad de estar bien conectado al interno para desde ahí poder hacer un buen ajuste de lo que está pasando frente a mí y en el contexto. Si yo estoy desconectado de mí, es muy difícil que pueda reconocer lo que necesita el otro o lo que necesita el grupo. Y el arte, de alguna manera, se nos convierte también en un medio excepcional para lograr efectos muy profundos, no solo en lo individual, sino también en lo social. Hay un autor, que en este caso es sencillo, que promueve cómo el arte tiene esa capacidad de edificar, nos permite asentar bases sólidas y puntos de referencia que pueden apuntar al bienestar del ser humano y que además, de alguna manera, se convierten como en puntos de referencia simbólicos, ¿verdad? Que atraviesan no solo lo individual, sino también lo colectivo. La obra que les Luis, comparto, ay, perdón, ajá. perdón, no, perdona nuevamente que te interrumpa. Pensaba escuchando esto, ¿verdad? Esta práctica que propone este autor, de poder explorar ese vínculo que va de lo individual a lo sencillo y viendo estos 4 componentes, ¿verdad? De la construcción o del fortalecimiento del sentido de comunidad. ¿Vos crees definitivamente que sean opciones, recursos que nos permitan justamente explorar ese vínculo entre las personas y su comunidad a nivel de las expresiones de arte? Yo creo que sí, por completo, porque una vez que creamos y ponemos en común, podemos también observar lo que hice yo y lo que hizo el otro. Y a partir de lo que hicimos, podemos también dialogar desde dónde te estabas sintiendo tú y desde dónde se estaba sintiendo el otro. Y podemos también encontrar soluciones. Escucha de alguna manera tal vez como ampliada o activa a lo que ocurre conmigo, con el otro y con los demás, si la fomentamos o la habilitamos por medio de estrategias vinculadas a arte, de alguna manera repercuten estos 4 componentes. La pertenencia, porque la obra que hizo, yo a veces cuando trabajo en grupos, ¿verdad? Les digo, bueno, esta obra en conjunto conforma una obra, ¿verdad? Si imagináramos esto en un museo, la colectividad, ¿verdad? Instalada en una pared, ¿cómo la nombraríamos? ¿Cómo la ubicaríamos? Nos habla, ¿verdad?, de a lo que pertenecemos. Como en ese hacer arte
las personas pasan a la acción, hay algo que queda y algo también que tiene su influencia en el otro. A veces nos ocurre, por ejemplo, desde las artes plásticas, ¿verdad? Qué lindo eso que hiciste, qué colores utilizaste, me encanta, ¿verdad? Y vamos a preguntar al otro cómo lo hizo porque queremos aprender eso. Se está generando algún tipo de influencia, ¿verdad? De poder compartir el conocimiento, la sabiduría, la estrategia, la técnica. Esa conexión emocional que nos plantea aquí también el autor está vinculado con conecto con mi emoción, conecto con la del otro, o trato de alinear con empatía cuál es la emoción y el sentimiento del otro ser humano. Como el arte promueve calma y desde ahí puedo pensar mejor, es más fácil o estoy en mejor disposición de entender que con el otro, que si estoy sintiendo mucha cólera o mucho miedo, ¿verdad? O mucho enojo o mucha tristeza. Y finalmente, esa satisfacción de necesidades, ahora pensaba también como en cómo algunas obras han sido reveladoras de lo que estaba ocupando el grupo, ¿verdad? Cuando en las cuevas de Altamira se dibujaban bitontes y cazadores, ¿verdad? Era un registro gráfico en donde el ser humano estaba diciendo, ocupábamos alimentarnos, eso es una necesidad básica del grupo que hay que resolver. Claro, hay todo un componente, ¿verdad? En donde también se pensaba que dibujando eso, de alguna manera, ¿verdad? Se estaba facilitando el que eso ocurriera en la realidad. Como que de alguna manera simbólica, ¿verdad? Se estaba incitando a que la realidad facilitara o permitiera eso que se ocupaba. Pero me pareciera que sí, Zoom. Me pareciera que sí, porque nos nivela, nos conecta desde una parte también muy honesta, ¿verdad? Desde lo que Ujú. surge de mí, con los colores, con la forma, y también nos brinda una manera única y repetible de compartirnos con otros, ¿verdad? Hay dibujos que cuentan de nosotros, porque los hicimos en un momento, desde un estado de ánimo, desde una vivencia personal. Por eso les decía, ese componente único y repetible se transmite o queda en nuestras obras de danza, de teatro, en nuestros poemas, en nuestras fotografías, en nuestros dibujos, en nuestros grabados, en nuestras esculturas. Pensaría que sí, Muchísimas gracias. con muchísimo gusto. Ya casi estamos finalizando, pero quería traerles esta imagen de Remedios Varo. Se titula El hambre y está ubicada en 1938. Aquí también se está hablando de los estragos, ¿verdad? Vinculados con la guerra y todo el déficit y el caos que se generó. Cuando vemos la obra de Remedios Varo y leemos el título y vemos la fecha, de alguna manera estamos facilitando nuestra introspección. Hay una parte de uno que dice, no lo había pensado por ahí. No sabía que tal vez la autora quería mandarme algún tipo de mensaje, ¿verdad? En relación a lo que puede suponer una guerra, ¿verdad? Con todas sus consecuencias. Y esa introspección nos facilita también de alguna manera no solo poder ver hacia adentro, sino poder ver hacia afuera, hacer contacto con esa parte social. Hay obras que nos cuentan acerca de quiénes somos, de cómo funciona el grupo, de cómo funciona la sociedad. Yo compartí esta imagen, pero podríamos estar explorando algo que hubiera creado X grupo en un taller o algo, una vez está eso puesto afuera, existe la capacidad de poder hacer análisis, ¿verdad? Podemos reflexionar qué realidad cuenta de nosotros, qué dificultades del presente están en esta comunidad y se transmiten o se cuentan a través de la obra del arte. En última instancia, y ya se lo había dicho antes, pero me vuelvo a repetir porque es algo que a mí me encanta, hay una modificación entre lo que sentimos, lo emocional, lo cognitivo, lo que pensamos y lo conductual, lo que hacemos. Ese ser dinámicos, transitar, creo que es importante. Tal vez algunos de ustedes se asomaron, llegaron a este webinar, ¿verdad? Y pensaron, uy, artes, tal vez es algo súper complejo, yo no tengo las posibilidades. Bueno, hay muchas formas de explorar desde la parte de arte. Aquí en esto o en esta lámina yo me estoy enfocando más en las artes plásticas, pero no es el único lenguaje artístico, ¿verdad? Y en las artes plásticas básicamente ocupamos papel o un soporte y algo con lo que podamos dibujar y dar color. Kandinsky tiene ahí como una anécdota en donde dicen o se refiere que el día más feliz de su vida fue cuando le regalaron lápices de colores, ¿verdad? Y esa capacidad para conectar con el color, con la forma, con la línea, con el improvisar, es algo que forma parte de nosotros y que podemos recuperar.
Por aquí les compartí algunas de las imágenes con las que a veces hemos trabajado en distintas prácticas, vinculándolo a arte y cultura de paz, y los resultados han sido siempre súper interesantes. Hay mucha anuencia, las personas en donde ven que ese es el elemento o la herramienta que vamos a utilizar, muestran disposición y usualmente hay como una gran sorpresa de ver, wow, no me imaginé que a partir de esto individual que cree en conjunto con lo colectivo, podía entender, aprender en relación a esto al grupo en el que nos estamos desarrollando. Quiero aprovechar, si se puede, como para poder mencionarles que el día 2 de diciembre, de 9 a 12, en las instalaciones del Colegio de Profesionales en Psicología de Costa Rica, desde el TIREC, vamos a estar habilitando un microtaller de 9 a 12, en donde están invitados a llegar. Creo que hay que hacer algún tipo de inscripción o aviso. Es un microtaller en el que vamos a conectar, disfrutar, improvisar y explorar un poquito más, mejor y en profundidad esto que hemos venido contando a lo largo de este webinar. Correcto, Luis, en efecto es así. Invitamos a todas las personas que nos están viendo a poder de alguna forma accesar de nuevo. Es un tema de sensibilizarnos, es un tema de acercarnos al arte, es un tema de poder darnos la oportunidad de disfrutar desde otras formas la expresión del arte en la construcción de la cultura de paz como un recurso que ya vimos que es sumamente funcional, es un recurso de autocuidado, es un recurso que genera muchísima empatía, es un recurso que genera sabiduría colectiva, un poco en resumen tal vez de lo que nos has compartido. En efecto, en nuestras redes, sobre todo en Facebook e Instagram, pueden ver la información de este micro taller. Que vamos a tener justamente en el CIREC, en el Colegio de Profesionales en Psicología, el sábado 2 de diciembre. Quiero contarte, Luis, en estos minutitos que nos quedan en este espacio, en este diálogo, que Maribel Villalobos Solórzano dice que encantada de poder escucharle desde Tultepec, en México. Qué lindo. Bueno, saludos a México. Muchas gracias, dice Patti Gómez, por la oportunidad de aprender sobre esta importante herramienta. De la comunidad de Human Partner en Colombia nos acompaña Kelly López y Oscar Borja. Y de la comunidad de Circula, que es un centro de liderazgo restaurativo en Guatemala, nos acompaña Marcos Castro. Marcos dice un saludo desde Guatemala. Excelente. Tenemos entonces a ambas comunidades hermanas en Guatemala y en Colombia, conectados con este espacio de CIREC. Muchísimas gracias por la asistencia. Qué maravilla la virtualidad y la posibilidad que podamos conectar con México, con Colombia, con Guatemala, que podamos compartir saber y estar aquí juntitos conversando acerca de lo que nos apasiona. Muchísimas gracias a vos. Yo creo que lo provechoso también de espacios como estos es que, si bien es cierto la oportunidad de la que nos da la virtualidad de poder conversar esto en vivo, hace que las personas puedan ir interactuando con nosotros también acá. Pero creo que parte de lo importante también es que esto queda colgado en nuestra página del Facebook y entonces vamos a poder accesar a este contenido la cantidad de veces que lo requiramos y poder compartirlo, por supuesto, con otras personas. Ahí he visto en la red que han ido compartiéndolo varias veces, entonces creo que esto también hace que podamos salirnos de un espacio como como este y compartirlo con otras personas que tal vez no tienen tanta facilidad por la hora, por trabajo, por distintas situaciones de verlo en este momento. Te agradecemos a vos por el tiempo que nos has regalado, por no solo el tiempo, sino por tu sabiduría, por ese conocimiento que no se queda solo en vos, sino que lo repartís a manos llenas con quienes estamos cerca tuyo. A todas las personas que nos están viendo, de verdad, muchísimas gracias por habernos acompañado en este espacio. Le agradecemos de parte del CIREC a cada persona que ha estado acá presente, que de una u otra forma nos ha acompañado en este y otros espacios. Y por supuesto, como les decía, invitarles al micro taller que va a empezar a sensibilizarnos más sobre el arte como herramienta en cultura de paz el sábado 2 de diciembre en las instalaciones del colegio.
Luis, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes, mil gracias a toda la gestión del TIREC, la disposición y el abrir la posibilidad de crear este espacio para poder transmitir acerca de algo de lo que me apasiona. En verdad, siempre agradecido con tu gestión, Su, con la gestión del INSI. Muchísimas gracias. Gracias a vos. Un abrazo a la distancia a todas las personas que nos acompañaron y bueno, en adelante les agradecemos por todos los espacios en los que nos van a acompañar y por cómo construimos comunidad y por cómo construimos paz con nuestras acciones diarias. Así que muchísimas gracias y buenas noches. Buenas noches.